Bueno, la Dirección de Desarrollo Organizacional es una de las áreas técnicas del Departamento Administrativo de la Función Pública y tiene como propósito desarrollar o contribuir en el desarrollo del fortalecimiento de capacidades institucionales de las organizaciones de naturaleza pública, nacional, departamental y municipal. Tenemos una injerencia directa en relación con las organizaciones públicas del orden nacional, en relación con las modificaciones de estructura organizacional, es decir, la configuración de las dependencias y las funciones de cada una de las dependencias de una institución, en relación con la planta de personal, es decir, la relación de los empleos que deben desarrollar las funciones para el cumplimiento de los propósitos o del objeto social de las diferentes organizaciones a las cuales corresponde esa respectiva planta de personal. Tenemos responsabilidad sobre orientación, asesoría en la adopción de los sistemas salariales de los empleados públicos. Hacemos parte del gobierno nacional que adopta mediante decreto las normas que regulan el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden nacional y territorial. También brindamos asesoría a las organizaciones públicas en relación con la adopción y modificación de los manuales específicos de funciones y de competencias laborales, que son las que describen qué es lo que debe hacer cada empleo, cuáles son las funciones específicas de cada uno de los empleos y cuáles son los requisitos que debe acreditar una persona natural para vincularse a ese determinado empleo. También tenemos responsabilidad en relación con la asesoría para las entidades descentralizadas de manera que puedan adoptar, previo concepto nuestro, los estatutos internos de las organizaciones, que es un reglamento que detalla cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleadores y las reglas de juego del funcionamiento de la organización. Digamos, eso es lo que nosotros llamamos en su conjunto el tema de fortalecimiento de la capacidad o de las capacidades de una organización, para expresarlo en una sola expresión. En el tema de las instituciones públicas de rama ejecutiva nacional, nosotros hacemos gobierno para la creación, reforma, supresión, liquidación, escisión o fusión de instituciones públicas del orden nacional. En relación con las instituciones del orden territorial, es decir, de los departamentos, de los municipios y de los distritos, nuestra competencia está en orientar y acompañar esos procesos en la medida en que esas instituciones lo pidan. Pero no tenemos capacidad de emitir conceptos favorables o desfavorables, o aprobar o improbar una modificación a una organización de orden territorial, porque estaríamos violando la autonomía de las administraciones locales. No tenemos competencia. Podemos asesorar y acompañar, pero nunca aprobar o improbar. Eso no lo podemos hacer. En relación con las plantas de personal es exactamente lo mismo. Ni aprobar ni improbar, asesorar sí, acompañar también. En relación con los manuales de funciones, también asesoramos y acompañamos. Brindamos sí nos compete diseñar los lineamientos generales de cómo debe adelantarse un proceso de reforma institucional, una reforma de planta de personal y una reforma del manual de funciones y una reforma a las escalas de remuneración, pero no aprobar o improbarlas. Solamente hacemos gobierno y tenemos la competencia para aprobar o improbar modificaciones a instituciones del orden nacional. Por ejemplo, ahora estoy con un tema de transporte y el propósito es formular observaciones y recomendaciones a unas instituciones del sector transporte, que esas son aprobadas finalmente o adoptadas mediante decreto del Gobierno Nacional, pero previa a su adopción es necesario que este organismo se pronuncie respecto de esa propuesta. Entonces, en ese momento estoy en eso. A nivel administrativo no tengo ninguna, porque igual
con el carrusel y fue como lograr que funcionarios de mando medio pues tomaran cierto poder para que las decisiones se movieran. No propiamente tenía que ver directamente o funcionaba bajo el carrusel de la contratación, pero sí era necesario que, o sea, se generó una costumbre, una mala tradición de como clientela para que algunas decisiones de funcionarios de mandos medios hicieran su trabajo sin necesidad de que recibieran compensaciones diferentes a las de sus sueldos o sus honorarios o asignaciones básicas, ¿no? ¿Cómo afectó el carrusel a la ciudad? Pues obviamente las inversiones, los recursos más bien que se fueron por vía de pago de esas dádivas o por los porcentajes que se cobraban, pues fueron inversiones que no se realizaron. Sobre costos de las obras, inversiones a nivel social o en infraestructura, pues obviamente son recursos que, como te has dado cuenta, va a ser difícil recuperar, de hecho casi imposible, y que no lo están viendo representadas en inversiones de la ciudad. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los dos ejemplos que se tuvo en ese tiempo, más que con el carrusel de la contratación, con las formas que el mismo carrusel generó al interior de la administración. ¿Sí? Ahora, en el caso del Distrito Capital de Bogotá, corresponde al Consejo de Bogotá fijar la escala salarial, solo la escala salarial, porque ni las asambleas departamentales ni los consejos municipales ni distritales tienen competencia constitucional o legal para determinar elementos salariales distintos a la asignación básica mensual de los empleos propios de la respectiva jurisdicción o dictar disposiciones en materia prestacional. Esa facultad es única y exclusiva del presidente de la República. Ellos no tienen competencia. Pero entonces, cuando las asambleas y los consejos van a ejercer su función constitucional de reajustar los salarios, deben tener en cuenta no solamente su competencia constitucional, sino que también debe tener en cuenta un decreto de topes máximos salariales que dicta el gobierno. El gobierno dicta un decreto en el cual fija los topes máximos salariales a los cuales pueden acceder los empleados públicos pertenecientes a las instituciones de orden departamental, municipal o distrital. Pero a su vez, esas asambleas y esos consejos no solamente deben tener en cuenta eso, sino que también deben tener en cuenta una ley que es la de restricción de gasto público, que es la ley 617 del año 2000, en donde establecen unas categorías para los departamentos y para los municipios. Ahí, digamos, hay dos criterios fundamentales en relación con la clasificación de los departamentos y municipios. Son, uno, población, que eso es más fácil de... serán de categoría 1 los de municipios y departamentos que tengan entre tantos y tantos personas o habitantes. El segundo es mucho más complicado y hace referencia a los que tengan entre un número determinado, entre un mínimo y un máximo de salarios mínimos como recursos de libre destinación. Y eso no es tan fácil. En términos de municipios tenemos 7 categorías, en términos de departamentos tenemos 5. Categoría especial, primera, segunda, tercera y cuarta. 5 categorías. Y en municipios tenemos 7. Categoría especial, como en Bogotá, y categorías 1 a 6. Casi el 95% o 97% de los municipios de este país están en sexta y entre quinta y sexta categoría. De primera categoría son muy poquitos: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, no estoy seguro si Bucaramanga. Pero sí, muy yo creo poquito. que Bucaramanga sí. Sí, pero entonces Colombia tiene 1.102 municipios. No más. 1.102. Y más o menos 980, más o menos esos, están entre quinta y sexta categoría, son de los más pobres.